a partir de la semana que viene, martes, a partir de las 21 horas, ¿sí? Junto a Roberto Nacimbera, que está aquí en nuestros estudios. El precio de todo, el valor de nada, es la propuesta de Nova, y le agradecemos a Roberto por estar aquí en los estudios de la radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y bueno, también gracias a los responsables de la radio para abrirme el espacio, un espacio de filosofía. De filosofía, algo que no es habitual que haya en los medios. Quizá existieron, pero cada vez es menos frecuente, ¿no? Sí, existieron. Existe, creo que todavía tiene Darío Stanraiver, tiene un programa, sí. Pero Juan Pablo Feynman fue uno de los precursores que estuvo mucho tiempo en la televisión argentina. José Pablo, perdón José por la Pablo, corrección. Perdón, José me equivoqué. Pablo. Sí, bueno, y bueno, la idea es que este espacio sea para pensar y pensarnos desde la perspectiva filosófica. Es decir, la filosofía siempre ha tenido mala fama, algo engorroso, pesado en la escuela misma, pero depende de la didáctica, digo yo, la pedagogía y los temas que tratemos. Y bueno, la idea es convocar a la ciudadanía a pensar y a pensarse y a salir, ¿no es cierto?, de ese agujero interior, ¿no es cierto?, que es la caverna propia que tenemos, el living y el televisor, que nos marca esas apariencias que intentan hacernos vivir, pero cuando empiezan a resquebrajarse, ahí nos ponemos en crisis. Bien, los argentinos tenemos ya crisis encima, y siempre nos han dicho que las crisis son malas, pero al contrario, las crisis son buenas. El hecho de nacer es una crisis, la superamos. Tenemos la infancia, otra crisis, sí. Y más en la actualidad, donde las infancias están abandonadas, desde lo familiar, desde la educación, y esto lo digo yo y me hago responsable, como ex docente, hace muy poco jubilado. La adolescencia, que también está sola, vemos los hechos de violencia juvenil, que no se van a, yo creo que no van a seguir o lo van a parar a esto con la baja de la imputabilidad. Es decir, hay que hacer un trabajo más amplio. Creo que ese trabajo más amplio tiene que ver con la escucha. No he olvidado de escuchar. Y el escuchar, aunque disentamos, ¿no es cierto?, el disentir de las ideas es fundamental. Estamos en democracia, el diálogo. Escuchar es fundamental. Y hemos perdido ese. Yo creo que el espacio es para escucharnos, pensar juntos. Es decir, la propuesta es un encuentro de inteligencias. No han dicho que hay seres más inteligentes. No, todos somos inteligentes. El problema es cómo se nos ha brindado las posibilidades para desarrollar las potencialidades de nuestra inteligencia. Claro. Hablabas de la experiencia de nuestro país o de la coyuntura, de la realidad, de estas crisis permanentes que parece que vivimos. Y hay un contexto que va mucho más allá, que es el mundo en el cual estamos viviendo, ¿no? En donde por allí tenemos, no sé, un tipo como Trump, que de golpe se despierta una mañana, decide iniciar una guerra, y que hace anuncios como los que hizo hace algunas horas, estas semanas, que nos tuvo en vilo a todos, anunciando con terminar con un país prácticamente. ¿Cuánto tiene que ver esto, ¿no? El mundo en el que vivimos con todo esto que estás desarrollando, ¿no? Sí, eso es cierto. Es decir, uno se pregunta no solo el hecho por lo personal, sino por el mundo. Es decir, una guerra conlleva, ¿no es cierto?, una crisis profunda, existencial y humana. Es decir, cuando matan a una persona que no conozco, muere una parte mía como ser humano. Porque todos descendemos, ¿no es cierto?, de la misma especie. Otro tema que es fundamental, yo creo que Trump no es ni un iluso ni un estúpido, como me he escuchado decir, sino es un trápala, que es un término en desuso. Un trápala es digamos un encantador de serpiente. Quiere quedar bien con todo el mundo y no queda bien con nadie. Pero bueno, tiene con quién, ¿no es cierto?, establecer esas relaciones, por ejemplo, Netanyahu. Sí. Entonces, lo llamativo no sé si es el pueblo judío, sino el gobierno que tiene Israel hoy. No digamos el pueblo judío, porque el pueblo judío tiene una enorme cultura como el pueblo iraní. Es decir,
Destruir una cultura, como él dijo, es imposible, pues tienen miles de años, han intentado muchísimas veces destruir esa cultura. Pero nos destruimos a nosotros mismos, porque esa relación cultural nos deshumaniza. Es decir, yo escuchaba, tenemos armas inteligentes. Es una paradoja. Algo inteligente no mata a otro ser inteligente. Es una paradoja. Bueno, esas son las cuestiones que tenemos que pensar en la actualidad. Me puede decir uno, bueno, pero yo estoy bien, tengo buen trabajo, no tengo problemas familiares. ¿Para qué me sirve esto de la filosofía o esto de pensar si yo estoy bien? Bueno, pero ahí llega un momento que ese piso donde parecía firme se empieza a hundir y no puedo caminar. Entonces tengo que pensar cómo hacer para sortear ese problema. Y ahí comienzan las cuestiones. Yo le diría que la filosofía no sirve para nada, porque en el sistema capitalista, por eso el nombre sugestivo del programa, tiene que ver con esto. Vivimos un sistema capitalista donde todo tiene precio y al final de todo no tiene valor de nada. Bueno, analicemos el contexto de la muerte. Claro. Todo lo que hemos hecho no lo podemos llevar como los faraones, que después iban los usurpadores de tumba y se llevaban todo. Es decir, entramos en una paradoja donde nos han impuesto vivir para rendir, para producir, y ese vivir para producir nos genera una pobre jubilación que nos hace subsistir. Y cuando no podemos hacer eso, quedamos fuera del sistema. O no somos, como se dice hoy, que está de moda, los buenos. Entonces parece que el mundo se maneja con buenos y malos. No hay términos medios. Yo creo que buscamos los grises, hay que buscarlos. Porque los grises son fundamentales también, porque son voces que están acalladas. Entonces esas voces hay que darle, ¿qué? La posibilidad de expresarse. Que tanto nos gastamos en democracia, la libertad de expresión, y vemos que hay voces que no se expresan. Exacto. Bueno, que no se expresan a veces porque no tienen lugar. No tienen lugar, exactamente. A veces porque por eso es lo mismo con las inteligencias. Ese encuentro de inteligencia es porque no hubo un espacio para que mis potencialidades que están ahí guardadas puedan desarrollarse. Eso de el coeficiente intelectual es muy discutible. Sí. Es muy discutible. ¿Cómo me miden mi capacidad de tal cosa? Yo puedo ser bueno en matemática, pero no ser bueno en humanidades. Y ser bueno en humanidades y no ser bueno en matemáticas. O ser bueno en todo, pero quizá en la vida son inútil. Sí. Lavar los platos, por ejemplo. O mentes brillantes que sí, en un tema brillante. Sí, claro, pero que además hay que ver cómo se utiliza después esas capacidades que uno adquiere, ¿no? Porque se pueden utilizar para ayudar a los demás o para afectar a los demás. Exacto, también, eso es fundamental para que la educación tiene un rol fundamental. La educación es lo que posibilita el desarrollo de las potencialidades. Claro. Pero bueno, estamos en una sociedad capitalista donde todo se busca con un precio. Y todos buscamos pertenecer a ese sistema. Y cuando el sistema nos deja o nos aísla, empezamos a ver que el piso que teníamos firme ya se rompió. Estamos charlando con Roberto Nacimbera, que desde el próximo martes, todos los martes a las 9 de la noche, ¿no? A las 21 horas hasta las 22. Es decir, el horario, yo digo que me pasa lo mismo como cuando daba clase, era a las 7:30 de la mañana de un lunes, imagínate los adolescentes, y los viernes... La predisposición que tenían para escucharte, ¿no? Y los viernes, ¿no es cierto?, después de las 2 de la tarde, te imaginás que había que limar bastante a las piedras para que surja agua. Y ahora a la noche también, porque vos te imaginás que la mayoría de los ciudadanos llegan a su casa, quieren descansar para volver a producir. Paradójica, ¿no es cierto? La cama se ha inventado para eso, no es para descansar, es para descansar para producir. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Estamos viviendo lo que muchos hablan del mito de Sísifo, ese semidios griego que está condenado a rodar una piedra hasta la cima y volverla a dejarla caer y toda la vida así, es decir, el absurdo. Bueno, Sísifo era el rey de Corinto y, según dicen los griegos, ¿no es cierto? No tenemos que creerle tanto a los griegos, que
que era muy astuto, engañó a los dioses y a la muerte 2 veces. Y bueno, Zeus lo castigó a rodar esa piedra. Y fíjense, si hacemos una analogía con la vida actual, trabajo, casa, trabajo. Y vivimos así, en un absurdo constante, diría Albert Camus, un filósofo francés, que trabaja muy bien un escrito que se llama Sísifo, ¿no es cierto? El condenado a rodar siempre la misma piedra. Pero el valor que rescata ahí es el esfuerzo humano de pensar la situación. Porque estamos condenados, dice, a hacer eso, porque el peso es de nuestra responsabilidad sobre la libertad. Roberto, ¿qué mirada tenés sobre la violencia que hoy vemos alrededor nuestro como algo casi cotidiano? Violencia que se puede expresar desde muchos... hay muchísimos ejemplos que podemos tener. La violencia cotidiana, puertas adentro de una familia, pero también hechos que nos conmueven, como esto que ha pasado en San Cristóbal, en una escuela, en donde además empezamos a descubrir el trasfondo que hay de todo esto, ¿no? Ayer autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de la Nación han confirmado los vínculos que hay en este ataque con estas subculturas digitales violentas que logran penetrar indudablemente en toda esta avanzada que venimos viendo desde hace años de lo que es hoy tener una cuenta de Instagram, de TikTok, de lo que sea, con redes sociales prácticamente sin control, que uno livianamente puede hacer una lectura y decir, bueno, esto puede ser consecuencia de todo esto, de que no haya control, de que cualquier chico menor de edad tenga acceso a cualquier tipo de contenido. ¿Puede ser que esto que está pasando sea consecuencia de esa situación? Yo creo que es lo que hoy hace un momento hablaba. El tema de la violencia es la soledad. Es decir, esa juventud que está sola, porque el sistema ha generado que tengamos más de un trabajo. Y nos olvidemos de vivir, como dice la canción. Nos hemos olvidado de vivir y de compartir en nuestra familia el encuentro, el diálogo con nuestros hijos. Y lo suplen, ¿no es cierto?, con las redes sociales, donde en las redes sociales, ¿no es cierto?, como hay cosas buenas, hay cosas como estas. Pero no es de ahora esto. Yo anoche veía una película, no recuerdo el nombre, de Danny Quayle sobre los 4 jinetes del Apocalipsis, donde se manifiesta los jóvenes matando, ¿no es cierto?, haciendo todo el trabajo que hace las lecturas sobre la Biblia, en referencia casualmente al olvido de los padres de los hijos por el trabajo. Es decir, el sistema te lleva a eso. Claro. La violencia que nosotros vemos en la calle, porque giraste mal, o que se te cruzó una moto y todo lo demás, ¿no es cierto?, una violencia cotidiana, está generada por eso también. Estamos muy intolerantes, porque queremos llegar a lugares que son imposibles de llegar. Entonces, ese juego que ha hecho, ¿no es cierto?, el sistema capitalista, nos ha generado una locura tan fuerte que no la podemos controlar. Y no, al otro vemos como un enemigo o como un competidor. No vemos como otro ciudadano, otro sujeto con iguales condiciones que tienen las posibilidades de llegar a tal o cual lugar. Y la violencia en los jóvenes también, una falta de escucha. Una falta de escucha enorme, tanto en el hogar como, ¿no es cierto?, en la escuela. Pero porque tengo más de 26 años de experiencia áulica, y a veces, por dar contenidos, nos olvidamos de escuchar. Y ese escuchar tal vez puede salvar ciertas cuestiones que después encuentran la violencia, ¿no es cierto?, en las redes. Y esa reacción la vemos, hoy la estamos viendo cotidianamente, ¿no es cierto?, en esto de que los chicos salen, ¿no es cierto?, a matar a sus compañeros o a matar a un profesor, como una reacción. Es decir, estamos acá. Lamentablemente, esa reacción, ¿no es cierto?, genera muertes o, ¿no es cierto?, daños a otras personas. Y eso es preocupante, nos está llamando la atención. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos como adultos?
¿Tenemos un espacio donde dialogar estas problemáticas? Donde juntarnos como padres y decir, ¿qué nos pasa como padres? Y sí, hablar. no existen. Es decir, hace muchos años, yo recuerdo acá en la Escuela 340, cuando daba clase, que vos me has hecho varias notas, habíamos propuesto una escuela para padres. Y casualmente iban 4 padres, los que los chicos, entre comillas, no tenían problemas. Y los Claro. hermanos, ¿por qué? Porque la sociedad misma decir, no, ¿a qué voy a hacer? Estoy justificando que mi ¿Cómo hijo voy a viole- perder el tiempo porque en el eso? violento soy yo. Sí. Y no quiero que eso salga a la luz. Entonces, y no evitamos tal vez, fíjate que acá en la Escuela San Martín, creo que hoy o ayer, Ayer. un niño de 11 años con un cuchillo. ¿Mm? ¿Te imaginas todo esto? Entonces, esto es muy preocupante como sociedad. Estamos al borde de una pandemia de violencia. Una pandemia, no hay vacuna. No hay vacunas. Sí, al borde o metido ya. O ya probablemente. metido, yo quiero ser más optimista. Sí, Yo quiero ser optimista y... Es un buen tema ese, ¿no? El del optimismo. Ujú. De hasta qué punto se puede ser optimista en este contexto de mundo, de país, como quieras llamarle, de sociedad en general en que estamos viviendo. Y sí, ¿no? fíjate vos que si no tuviéramos optimismo, el tema de la guerra, parece que en la era de las comunicaciones estamos incomunicados. Se había hecho un alto el fuego y bueno, Israel, ¿no es cierto?, bombardea el Líbano, ¿no es cierto?, atrozmente porque no hay asentamientos militares, rompiendo, ¿no es cierto?, una tregua, rompiendo los tratados internacionales, pero no hay castigo en el sentido de que no hay sanciones. Lo paradójico de este gobierno israelí, no del pueblo, el pueblo judío tiene una enorme cultura, pero el mismo pueblo que no se muestra o se ve en las redes, se está manifestando en contra de la guerra, porque no quiere la guerra. Es decir, decía Cicerón, prefiero una paz injusta que una guerra justa. Por esa de justicia, las que se lleva mucha vida humana. Entonces, y nos vamos deshumanizando. Fíjate que cada vez hay más deshumanización, hacemos un retroceso. Pero ¿qué nos está pasando? No nos detenemos a pensar. Como decía el Diego, no paramos la pelota y oteamos el horizonte. Bueno, la propuesta es tener un espacio para pensar aquí en Nova, entonces, aunque sea con una hora semanal, ¿qué más nos podés contar? ¿Hay una estructura de programa que ya está pensada? Sí. ¿Cómo va a ser? Sí, la dinámica del programa es, ¿no es cierto?, iniciamos con un tema musical que va a ser muy sugestivo. Y bueno, yo doy una especie de editorial, charlamos sobre algunas cosas, pongo en cuestión ciertas preguntas y luego, ¿no es cierto?, cerramos eso con otro tema musical. Siempre los temas musicales están relacionados con los temas que trabajamos. Invitan a seguir pensando. Invitan a seguir pensando. Y después propongo una lectura, ¿no es cierto?, muy cortita, y dejo que la audiencia pueda pensarlo y pueda, ¿no es cierto?, a través del WhatsApp, hacer preguntas, aportar ideas, porque le debe encontrar, ¿no? Es decir, nadie es dueño de la verdad, sino busquemos la verdad, no la verdad absoluta, sino la verdad de los hechos. Que no es una verdad absoluta, sino una verdad provisoria que se va transformando. Bueno, y esa es la idea, y un invitado, ¿no es cierto?, que lo llamaremos especialista en ciertos temas, para que nos den luz sobre algunas cuestiones y también nos inviten a seguir pensando. Siempre la idea es dejar, ¿no es cierto?, la pregunta abierta, porque si cerramos la pregunta se termina el espacio de pensar. No te olvides que la filosofía no es una ciencia, porque hemos escuchado algunos que dicen que no es una ciencia, es un saber. Si fuera una ciencia ya tendría su método. El único método de la filosofía es la razón. ¿Y cómo la utilizamos la razón desde la perspectiva filosófica? Es un saber que se va construyendo, pero las preguntas son muy antiguas, 26 siglos nos hacemos la misma pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Qué podemos conocer? ¿Cuál es el límite del conocimiento? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la política? Hoy que está bastante devaluada. Sí. No los que hacen de la política un negocio. Porque eso sería una cuestión está de claro, especialistas, porque hay muchos especialistas en política y todo lo demás.
Y en economía, yo no voy a hablar ni de filosofía de la economía, vamos a hablar de economía en el sentido más bien profundamente filosófico, no económico en el sentido especialista del término. Y lo mismo que en la justicia. Pero siempre los invitados van a tratar de aclarar o poner una cuestión, ¿no es cierto?, de pensarnos. Y pensarnos como sociedad, como vos decías, la violencia, la soledad, el absurdo, el amor. El amor. El amor. Es decir, la base de la filosofía. Vos decías, Roberto, que tenés un horario que pareciera complicado para captar audiencia porque obviamente estamos todos metidos en este sistema de producir y descansar para seguir produciendo. Pero a mí me parece una gran apuesta proponer pensar y pensarnos y cuestionarnos cosas en un país donde más de la mitad de los argentinos tiene esta cuestión de decir, yo elijo lo que todos elijan porque total yo tengo que seguir laburando, yo siempre laburé, siempre estuve metido en esto y total va a seguir igual. Para mí, no hay un cambio, no hay manera de elegir algo que cambie mi realidad. Y me parece importantísimo poder pensar algunas cuestiones que podrían cambiar nuestra perspectiva. Sí, esas son las apariencias. Y bueno, cuando las apariencias empiezan a resquebrajar, aparece eso de la crisis que hablábamos hoy. Y las crisis son buenas, nos ayudan a pensar porque en el fondo encierran un gran tesoro, una verdad oculta que tenemos que descubrir. No que la descubre uno y se la transmite, no, la tenemos que descubrir. Yo creo que una sociedad que piensa y se piensa puede ser más democrática. Hoy creemos que somos democráticos los argentinos. Si somos, como diría, discriminadores, xenófobos, racistas. El término racismo hay que también ponerlo en cuestión. ¿Las razas existen? ¿O es un invento del sistema occidental para dividir y someter? Bueno, está bueno abrir preguntas siempre. Exacto. Que es lo que estás haciendo y me parece que debe ser un poco, sobre todo, la intención final del programa. Después cada uno podrá elaborar también y construir sus propias respuestas. Bienvenido a Nova, entonces, gracias por estar aquí también en Nova al Día con nosotros esta mañana. A mí me parece súper saludable que la radio recupere espacios que tengan que ver con cosas que no sean noticias todo el tiempo, porque durante muchos años la radio fue entretenimiento, la radio fue arte, la radio ha sido un espacio en el que se pueden expresar todas estas cosas, algo que hemos ido perdiendo. La radio y todos los medios de comunicación en general, ¿no? Y uno prende generalmente las radios, que suelen tener el rating más alto, el más importante o las más escuchadas, sea a nivel local, provincial, nacional, y arrancás con noticias y tenés noticias a la mañana, noticias al mediodía, noticias a la tarde y noticias a la noche. Entonces, recuperar esto me parece que está bueno y que vale la pena la apuesta. Así que muchos éxitos en lo que viene a partir del martes que viene. Bueno, agradecido por la invitación, agradecido también por el espacio que me brinda la radio. Y yo creo que la primer programa filosófico nació en la radio, allá en Alemania, en la década del 50. Entonces, lo tenemos que recuperar. La radio es fundamental, hoy con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Sí, con el streaming como soporte, yo creo pero que sigue siendo radio. Ha brindado, ¿no es cierto?, esa intercomunicación que silenciosa, ¿no es cierto?, que posibilita pensar, escuchar, acompañar. Es decir, hemos perdido eso, la escucha. El silencio es uno de los lenguajes más profundos, pero todos queremos hablar, no escuchar. Y eso es lo que vos decías de las noticias. Paradójicamente los grandes medios nos toman por tonto, porque lo vamos a explicar la economía, como que si nosotros no sabemos qué es la economía, qué es la realidad que vivimos, ¿no es cierto? Nos han tomado por tontos. Bueno, es hora que podamos decir, acá estamos, nosotros pensamos también. No somos Doña Rosa, como decía Neustadt, como dice ahora, nuevo que retoma, ¿no es cierto? No dice nada nuevo. Un colega, ¿no es cierto?, que dice ser licenciado en filosofía, pero bueno.
Sí, que explica las cosas para que lo entienda doña Rosa, Claro, supuestamente, exacto. ¿no? Y eso es una falta de respeto a la inteligencia de las personas. Sí, no sí. podemos faltarle. Una Y eso es violencia. subestimación, ¿no? Y eso que vos decías es violencia también. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, agradecido. Bueno, nosotros también, y estaremos atentos al inicio y todos los martes entonces a partir de martes 14 cae, ¿no? Martes 14 de abril, todos los martes a las 21, Roberto Nacimbera con el precio de todo, el valor de nada aquí en Nova cada semana. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes.